Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Aunque es verdad que el Tesla Model Y o Model Y o Model Y o como lo quieran decir, aún no se vende ni en España ni en México y solamente se puede comprar en Estados Unidos o en Canadá al momento de grabar este vídeo, es verdad que estamos cada día más cerca a que lo podamos comprar en nuestros mercados. Entonces, quería hablar de una de las cosas más interesantes que tiene el coche, que no lo tiene ni el Model 3, ni el Model S, ni el Model X, y es una manera bastante creativa y bastante ingeniosa por medio de la cual Tesla ha logrado que el Model Y consigue tener mucha más autonomía. Empecemos. Entonces, hablemos de los climas fríos, que es uno de los grandes problemas de los coches eléctricos. Resulta que en los climas fríos, los coches eléctricos pueden llegar a perder hasta el 40% de su autonomía. Esto depende de un montón de condiciones. Y cuando digo climas fríos no me refiero a 8 grados, o a 12 grados, o a 5 grados. Me refiero a climas realmente fríos. Menos 5, menos 10 o menos 20, climas de extremo frío. Cosas que tal vez ni en México ni en España, donde la mayoría de ustedes me ve o donde la mayoría de ustedes tiene un Tesla, pues no experimentamos del todo. Pero sí es cierto que a medida que el clima se hace más frío, la temperatura baja, la eficiencia de los coches eléctricos disminuye. De hecho, los tres motivos principales por los cuales los coches eléctricos pierden autonomía en climas muy fríos son tres. El primero, la energía que se usa para poder mantener caliente el habitáculo. Segundo, la energía que se tiene que usar para mantener relativamente caliente la batería, por lo que comentaba antes. Y tercero, menos importante, pero igual, parte de lo que hace este efecto es que el aire frío genera más resistencia y fricción, entonces menos eficiente el coche en esos términos. Y no lo digo yo, esto de aquí se explicó en detalle en un estudio publicado por Consumer Reports. Para quienes no conozcan Consumer Reports, porque es bastante popular en Estados Unidos, pero no mucho fuera, es una revista de muchísima reputación porque todos los coches que prueban lo hacen comprando el vehículo, no reciben un solo coche de prueba de marcas. Esto es la gran pesadilla de todas las marcas de coches en Estados Unidos y además no tienen publicidad, por lo tanto no pueden luego ser acusados de haber sido influenciados porque vino una marca y pagó un montón de dinero en publicidad, sino que ellos solamente hacen dinero por medio de suscripciones. Esa es la revista Consumer Reports. Llevan años siendo el número uno, la mayor reputación cuando se trata de prueba de coches, Consumer Reports. Entonces ellos hicieron un estudio donde explicaron justamente todo lo que acabo de decir. Ellos hablaron con una persona que se llama Sam Abuelsamid, que es un analista especializado en la industria automovilística, y él explica lo siguiente. Es importante entender que los coches eléctricos no pierden autonomía por la temperatura fría en sí misma, sino por toda la energía necesaria para poder operar el coche en climas fríos. Cuando se trata de reducción en la autonomía, en realidad gran parte del factor tiene relación con la carga extra de energía en la batería, explica Abuelsamid. En un coche de gasolina normal y corriente, el motor es tan poco eficiente que tiene que generar un montón de energía para poder mover el vehículo. Toda esa energía extra que se está no usando y que a su vez genera calor, se puede usar para calentar el habitáculo. Pero un coche eléctrico no tiene ese tipo de motor. De hecho, es mucho más eficiente, por lo tanto no tiene que generar tanto calor y por lo tanto ahí es donde sufre, porque el calor extra no está ahí y no se usa para introducirlo en el habitáculo. Entonces tienes que generarlo de otras maneras, porque los motores eléctricos son muy eficientes, no generan calor extra que luego se puede usar para el habitáculo. Importante entender eso, muy importante. Entonces, mientras más fría es la temperatura exterior, más energía es necesaria para calentar el habitáculo y demás sistemas del coche, mantenerlos a una temperatura adecuada y por lo tanto más uso de la batería. En el mismo estudio, Tesla respalda todo lo que acabo de decir. Consumer Reports se acercó a Tesla para confirmar todo lo que el experto le había comentado y Tesla respondió lo siguiente. El incremento en el uso de la energía de la batería efectivamente reduce la autonomía, pero el motivo no es la temperatura baja en sí misma, es la energía extra que se necesita para mantener al coche operando como se espera que opere, es decir, manteniendo el habitáculo caliente, haciendo que la batería mantenga cierto nivel de temperatura y demás cosas. Entonces, ¿cómo resuelve Tesla todos estos problemas? Lo hace por medio del preacondicionamiento. Y esto es decirle al coche más o menos cuándo lo vas a usar. De hecho, en la configuración de cualquiera de los coches de Tesla, uno puede decirle, yo normalmente uso el coche a las 9, entonces déjame listo el vehículo a las 9 de la mañana. ¿Qué hace el coche? Lo que hace es preacondicionar la batería y encender también el climatizador del habitáculo para mantenerlo a cierta temperatura. Pero no lo hace usando la energía de la batería, sino que lo hace usando la energía de la pared, porque si el coche está aparcado, muy probablemente está conectado. Ahí es cuando hace este proceso de preacondicionamiento.
calienta un poco la batería para mantenerla en una temperatura relativamente cercana a la más eficiente y calienta el habitáculo para mantenerla a una temperatura que el conductor está esperando tener. Entonces, insisto, lo hace con la energía de la pared, no usa energía de la batería. ¿Por qué hace eso? Porque se usa mucha más energía en alcanzar una temperatura, sobre todo si hay una diferencia muy grande entre el exterior y el interior, que en mantenerla. Muy importante todo eso. Pero ¿cómo genera ese aumento de temperatura? Vale. Tesla usa resistencias calentadoras. Se llevan haciendo muchos años. Parte de la razón por la cual se suelen usar las resistencias es porque los módulos son muy pequeños, son baratos de fabricar y porque se transforma el 100% de la energía en calor. Es decir, son muy eficientes. Pero hay que entender eso, que a medida que estamos usando el coche en climas fríos y necesitamos mantener la temperatura del habitáculo, necesitamos usar energía de la batería para transformarla en calor. Hay que generar ese calor. Y ahí es donde viene lo ingenioso del Tesla Model Y para mantener cierta temperatura dentro del habitáculo. El Tesla Model Y usa una bomba de calor. ¿Y por qué usa una bomba de calor? La mejor manera de entender por qué lo hace es explicar cómo funciona. Antes de continuar, si estás interesado en comprar un Tesla Model Y, ahora que estás viendo lo eficiente que es para generar calor en climas muy fríos, te dejo esta dirección: arcos.co/Model Y. Te va a llevar al configurador de Tesla, donde vas a poder hacer la orden de tu Tesla Model Y y te van a dar 1500 kilómetros de supercarga total y completamente gratis, lo cual está increíble para estrenar tu nuevo coche. Seguimos. La mejor forma de entender cómo funciona una bomba de calor es pensar en un aire acondicionado al revés. ¿Cómo funcionan los aires acondicionados? Por medio de refrigerantes, atrapan temperaturas altas y las expulsan de un espacio. Mueven la energía de adentro hacia afuera y de esa manera enfrían un espacio. Una bomba de calor hace exactamente lo mismo, pero al revés. Lo que hace es atrapar el calor y moverlo hacia donde quieres que se caliente un espacio. En el caso del Tesla Model Y, lo que hace es atrapar el calor del exterior, de lo que esté fuera del habitáculo, y transportarlo adentro del habitáculo. Estoy explicándole los términos más simples posibles, pero es básicamente cómo funciona. Parte importante por la cual las bombas de calor son tan eficientes es porque no tienen que generar el calor como lo hacen las resistencias, sino que lo que hacen es mover el calor de un lugar a otro. De hecho, son tan eficientes que en buenas condiciones pueden generar 3 kilovatios de energía térmica usando 1 kilovatio de energía eléctrica. Es decir, una supuesta eficiencia del 300%. Y ustedes dirán, wow, ¿cómo es posible eso? Generar una eficiencia del 300%. O sea, ¿de dónde estamos? ¿En dónde vivimos? ¿Y cómo no hacemos esto para un montón de cosas? Calma, no es tan simple, no es tan fácil. En realidad no es así. El primer principio de la termodinámica nos explica que esto es imposible. De hecho, el primer principio de la termodinámica es mi segundo principio de la termodinámica favorito, porque el segundo principio de la termodinámica es mi principio de la termodinámica favorito, porque define la entropía, que describe la irreversibilidad del todo, y de eso vamos a hablar en otro video, no vamos a hablar ahora, pero centrémonos en el primer principio de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica nos explica que la energía no se puede crear o destruir, sino que la energía se transforma. Entonces uno no puede generar energía de la nada, no puede ser 300% eficiente en la generación de calor. Y eso se explica porque las bombas de calor no generan energía. Lo que hacen las bombas de calor es mover energía, mover calor de un lugar al otro. Y es por eso que las bombas de calor se miden en el coeficiente de rendimiento o COP. No voy a explicar en qué consiste el coeficiente de rendimiento, pero voy a poner un enlace donde se explica muy a detalle y de manera muy simple para entenderlo. Y es por eso que las bombas de calor reversibles son tan importantes y tan interesantes en el Tesla Model Y, porque son mucho más eficientes que las resistencias. No tienen necesariamente que generar el calor, solamente tienen que moverlo, lo cual es muy bueno, pero es la base de la principal desventaja de las bombas de calor. ¿Qué pasa si no hay calor para mover? ¿Qué pasa si las temperaturas son tan bajas que no hay calor para mover? No hay de dónde tomar la energía para moverla desde afuera del vehículo hacia adentro. ¿Qué pasa en esos casos? Que las bombas de calor se vuelven tan eficientes como una resistencia. En vez de producir 3 kilovatios de energía térmica por cada kilovatio de energía eléctrica, básicamente producen 1 kilovatio de energía térmica por cada kilovatio de energía eléctrica. Y hay otra desventaja con las bombas de calor, que si tienen un aire acondicionado o tienen una calefacción eléctrica en sus casas, sabrán perfectamente a lo que me refiero, y es que tardan más en calentar un habitáculo que una resistencia. Pero si estás en un país donde los climas no son extremadamente fríos, no deberías de preocuparte porque las bombas de calor no funcionen del todo bien o terminen siendo tan poco eficientes como una resistencia. ¿Cuál es la temperatura en la cual una bomba
bomba de calor es nada más eficiente que una resistencia una vez que alcanzamos los menos 20 grados centígrados. O sea que la mayoría de ustedes que probablemente están interesados en comprar un Model Y, que probablemente están en España, o que están en muchos países de Europa, o que están en México, o tal vez están en muchos de los estados de Estados Unidos, no van a tener el problema de tener que circular con un coche a menos 20 grados centígrados, que es cuando realmente una bomba de calor deja de ser más eficiente que una resistencia. Según un estudio de Green Cars Report, las bombas de calor reversibles son tan beneficiosas para los coches eléctricos que en ciertas pruebas que hicieron hace algunos años ya podían llegar a tener hasta 30% más autonomía que coches que usan resistencias para generar el calor dentro del habitáculo. O sea que es sumamente interesante, sobre todo en climas fríos, lo que el Model Y puede llegar a hacer. Pero el Model Y no es el primer coche eléctrico que usa bomba de calor. De hecho, el Nissan Leaf fue el primer coche eléctrico que lo tuvo, lo cual es un gran acierto. ¿Y por qué el Model Y es el primer coche de Tesla que tiene bomba de calor reversible? Bueno, probablemente tenga que ver con costos, con eficiencia y con dificultad de instalación, con complejidad a la hora de producir el componente, a la hora de instalar el componente y ubicarlo en el coche, y con que una resistencia muy probablemente era mucho más barata de producir. Y también es probable que tenga que ver con el hecho de que Tesla está en California, donde los ingenieros que construyen los coches no necesariamente están pensando en climas extremos, en climas fríos extremos. Entonces, básicamente dijeron, una resistencia es más que suficiente y casi nadie va a usar estos coches en climas muy fríos. Bueno, las cosas han cambiado bastante. Tesla es una compañía mucho más global ahora. Los coches se venden en muchas más partes del mundo. Entonces tiene mucho más sentido que nuevos modelos empiecen a usar la bomba de calor y no las resistencias. Sería maravilloso que el Model S, el Model X y el Model 3 reemplacen ese componente, reemplacen las resistencias para generar calor y usen bombas de calor, pero muy probablemente no ocurra, al menos no ocurra pronto. Por ahí se habla de que los nuevos Model S tienen bombas de calor, pero no está para nada confirmado y es en realidad el Model Y el que lo tiene y el Model Y el que lo está usando. Y eso es todo, espero les haya gustado mucha explicación, y si están interesados en entender cómo funciona otro futuro componente de los coches de Tesla que pueden llegar a ser extremadamente revolucionarios, les dejo con este vídeo sobre las nuevas y futuras baterías de los Tesla. Y recuerden que estoy en redes sociales, soy @earcos en Twitter y en Instagram. Nos vemos. Chao.